¿Qué tal, amigos? De nuevo por aquí con la imagen contemporánea y la fotografía. Hoy vamos a tocar un punto interesante de un trabajo de investigación de Pierre Bourdieu. Mr. Bourdieu, francés, es un antropólogo fotográfico. Trabaja la antropología, sus primeros trabajos fueron en África y se apoyó en el instrumento fotográfico para hacer un registro documental de los estilos de vida en comunidades en un sector de África. De esas investigaciones surge un concepto que Bourdieu lo llama el hábitus. El hábitus es la internalización de las estructuras del pensamiento según el grupo social o la comunidad donde residimos. Esa nos forma nuestros esquemas de percepción. Ya en los años 90, un investigador, Peter Senge, escribió sobre la quinta disciplina, y una de sus disciplinas, que él decía, esto no tiene nada que ver con la fotografía, cuando él escribió esto, pero hoy lo traigo a colación porque una de sus disciplinas es el modelo mental. Los modelos mentales son nuestras formas de pensar, nuestras formas de actuar, nuestra forma de desempeñarnos en la sociedad donde estamos, y están marcadas en nuestra conducta de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestro grupo etario, de nuestra clase social, de nuestra posición. Esos modelos mentales, planteaba Senge en ese momento, que pueden ser manipulados, pueden ser alterados, o si la persona no está muy conforme con esa forma de pensar, puede cambiarla, ¿no? Pero fíjense cómo esa cuestión que por Peter Senge es un investigador más de la gerencia de las organizaciones, y ese libro, La Quinta Disciplina, está orientado hacia allá. Pero fíjense cómo Bourdieu, cuando asume su concepto de hábitus, lo define como las disposiciones o esquemas de obrar, pensar y sentir asociados a la posición social del que hace la fotografía. Los gustos se anteponen. Lo que para una persona que a lo mejor él fotografía una vez, lo que para él es bello, para otra persona puede ser horrible. Y él dice que esos comportamientos están determinados por los niveles educativos o los niveles de, voy a ponerlo entre comillas porque suena un poco duro, el nivel de la clase social donde está la persona. Esto nos trae bien interesante a pensar y analizar un poco más profundo la fotografía documental, porque la fotografía documental lo que hace es registrar muchos de esos eventos, ¿no? Cuando nosotros salimos a investigar y vamos a diferentes pueblos, ciudades, y hacemos un registro documental para hacer nuestros proyectos de fotografía documental, no deja de estar inmerso ese modelo mental que nosotros tenemos y en la forma de ver o interpretar lo que es bello, lo que es horrible, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que es apropiado o lo que es inapropiado, o lo que es bueno o es malo. Fíjense que muchas veces sucede cuando hacemos fotografía en ciertas comunidades deprimidas, muchas veces no son fotografías que le agraden a cierto grupo social verlas, ¿no? Es bastante interesante indagar más sobre este investigador Pierre Bourdieu,
ya que él también tiene otros aportes que dio a la fotografía. Él hace unas clasificaciones que hoy estamos manejando, la fotografía, la de boda, la social, el álbum, una cantidad de estas cuestiones, él las revisa, las reedita en su forma de su investigación y las planteas. De nuevo, son temas apasionantes de la imagen contemporánea porque vemos que, pues, que ahí está afectada esa imagen y va a estar afectada en el observador, porque cuando nosotros vamos a un museo o vamos a una galería y vamos y observamos y miramos esas imágenes, nuestro hábitus probablemente es diferente al hábitus del fotógrafo que la hizo. Entonces nuestras formas de percepción y de interpretarla varían. Y eso es bien importante. El arte es bien subjetivo, como se dice, y no hay una decisión absoluta sobre lo que está interpretado. Recuerden que toda obra de arte refleja la personalidad del autor. Y en esa personalidad estamos hablando de esos modelos mentales que acabo de comentar. Bueno, estimados, no se olviden de darle me gusta, suscribirse si no se han suscrito. Y como siempre, sus preguntas, pues que son bienvenidas para contestarlas ahí inmediatamente. Nos vemos en el próximo podcast.